Regresamos en esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación. Estamos conversando justamente con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en el estado de Michoacán, el maestro David Alejandro Delgado, sobre esta propuesta que hace el Instituto Nacional Electoral para enriquecer la discusión de la reforma electoral que se plantea, que se avisora ya para los próximos meses. Y bueno, estábamos hablando antes de la pausa, maestro, justamente sobre esta propuesta que hace el INE para fortalecer las labores de fiscalización. Sí, efectivamente, o sea, es dotar de mejores instrumentos para lograr una mayor fiscalización, inclusive a través de inteligencia artificial, a través te decía, de sanciones a las autoridades que no provean la información, e inclusive a los proveedores, que, diría de manera sintética, serían así como que las propuestas que yo veo más visibles. Hay todo un conjunto de batería de propuestas en materia de fiscalización, pero sí es una parte que al INE preocupa y ocupa, y además esto haría inclusive, no solamente disminuir costos. La fiscalización requiere mayores recursos para ser más omniabarcante y sobre todo en estos términos que tiene el INE de hacer fiscalización no solamente federal, sino también local. Y más rápida, ¿no? Ese también es un punto que a mí me parece muy interesante, porque habría que revisar los momentos en que deben de darse los dictámenes y no solamente eso, sino la condicionante para que el Tribunal Electoral resuelva, inclusive con ya resultados de fiscalización, la procedencia o no de candidaturas. Ahora, decíamos, es una parte muy técnica y otra que tiene que ver con la parte política, pero que seguramente puede recaer en lo técnico y que tiene que ver con la representación política. Decíamos, bueno, si mantienen el mismo número de plurinominales, pues ya será decisión de las y los diputados, pero si hay un cambio en la representación política, por ejemplo, disminuir la mayoría relativa, ¿esto implicaría un nuevo mapa electoral? Sí, a ver, creo que debemos de pensar muy, muy cuidadosamente este tema. México tiene un sistema mixto. Este sistema mixto implica 300 diputaciones de mayoría relativa, en donde gana quien más votos tenga en una adscripción distrital. Lo cual genera, fortalece la representatividad local de quienes son nuestras legisladoras y legisladores. Pero también tenemos un componente de 200 diputaciones de representación proporcional un poco mal comprendidas, porque también las votamos. Al votar mayoría relativa, votamos las de representación proporcional, y entonces el fin de la representación proporcional es permitir que de manera porcentual ingresen legisladoras y legisladores de las minorías. O sea, es un complemento. El problema que se ha tenido, y además es una vieja discusión en México, es la sobrerepresentación. O sea, la mayoría relativa genera sobrerepresentación. Si pasáramos de 300 a 200 distritos de mayoría relativa y de 200 a 300 plurinominales, a lo mejor ganamos en representación proporcional, pero a lo mejor perdemos en representatividad local. Entonces es algo que debe de pensarse muy seriamente, porque a lo mejor en este momento Michoacán tiene 11 y si llegamos a ese tipo de medidas tendríamos un tercio menos de diputaciones federales, es decir, pasaríamos de 11 a lo mejor a 8, ¿verdad? Entonces es algo que también debe de ponderarse desde la representatividad local. Pero quizás a lo que habríamos que reflexionar de manera más responsable es si realmente la representación proporcional está cumpliendo estos términos de compensar la sobrerepresentación de la mayoría relativa y que no la esté exponenciando. Eso creo que deben de reflexionar de manera muy responsable legisladoras y legisladores. Ahora, en términos de efectos técnicos, cualquier cambio en la representación proporcional no afectaría para nada a la operación del Instituto Nacional Electoral. Pero
un cambio en la mayoría relativa, sí, porque en este momento hay 300 distritos porque hay 300 diputaciones de mayoría relativa. El hecho de pasar de 300 a 200 sí implicaría pasar de 300 a 200 juntas distritales. Esto generaría un problema de redistritación y generaría un problema de dimensiones operativas de las juntas. O sea, esto también tendría un aspecto muy complicado. Su implementación costaría mucho trabajo, no sería tan sencilla, ¿verdad? Pero bueno, ahí está sobre la mesa este tipo de discusiones que se están dando en el poder desde la presidencia de la República, los partidos políticos, las organizaciones que tienen algún tipo de interés, etcétera. Creo que es un asunto de todas y todos, porque siempre he pensado que lo electoral es el más ciudadano de todos los derechos. Es un tema, yo decía, complejo, difícil de entender por qué no se limita solamente, como lo quieren hacer ver algunos, a la parte del ahorro presupuestal. Es complejísimo. Cualquier decisión que se pueda tomar y que recaiga en la parte técnica es complejísimo, tomando en cuenta además que falta muy poco tiempo para que se tenga que tomar estas decisiones. Y me parece aquí lo importante, que quizá no habría que perderlo de vista, maestro, tiene que ver pues finalmente con respetar, ¿no?, el derecho que tiene una persona a votar y que tenga una representatividad. Sí, eso creo que sería lo más importante, ¿no? Sí, es el tema central. Ayer que veía, porque aunque fue anteayer, hasta ayer pude ver bien la rueda de prensa del consejero Uki de Espadas. A mí también me llamó mucho la atención esto que señalaba, y que además es una vieja observación que yo he tenido, de que debemos de tener más focalizado el derecho de los ciudadanos a votar. Porque hasta las resoluciones del tribunal se están focalizados más al ser votado, inclusive sacrificando el derecho ciudadano, como estas resoluciones que cambian candidatos del tribunal al cuarto para las 12 sin posibilidad que el ciudadano ni siquiera se entere por quién va a votar. O sea, eso es una irresponsabilidad de los tribunales electorales. O por ejemplo, este asunto de la paridad condicionada a los espacios de mayoría relativa. O sea, ¿dónde quedan la demás gente, o paridad o medidas de inclusión de la diversidad? ¿Dónde queda el derecho al voto de los demás que participan en esta adscripción? O sea, queda prácticamente nulificado en términos de minorías. Entonces, habría que explorar la potencialidad ahí de la representación proporcional para generar espacios que inclusive sean colocados mediante otros mecanismos y no mediante, digamos, oligarquías, en términos de Michels, cuando hablaba en su libro de los partidos políticos, de el carácter oligárquico de los partidos políticos. Tenemos que tomar medidas no para fortalecer las oligarquías de los partidos, sino para democratizarlos. Es correcto, maestro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues llegamos a la parte final. ¿Con qué se despide? ¿Con qué mensaje le deja a la gente que nos está escuchando? Hay que esperar todavía todo este proceso que se llevará a cabo los próximos meses, pero ¿qué mensaje deja? Yo le invitaría a toda la ciudadanía a seguir de cerca este proceso de reforma electoral, a conocer los detalles, conocer los diferentes puntos de vista, no cerrarnos a una sola opción porque esta opción la enarbola una parte u otra. Creo que lo mejor que podemos pedirle a todos los actores políticos es que asuman la responsabilidad del consenso, porque finalmente si los actores del juego no están de acuerdo en las reglas, pues difícilmente va a ser un juego con piso parejo. Entonces creo que la presión o la exigencia pública, la exigencia de la ciudadanía sobre el consenso debe de ser algo fundamental en este proceso de reforma, que no nos polaricen en este tema, porque es un tema muy delicado para el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y bueno, finalmente ahí está la invitación también para que entre a la página del INE y lea esta propuesta que elaboraron ahí en el Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias, maestro, como siempre. Muchas gracias, Mario. A ti y a todo tu auditorio, muy buenas tardes. Gracias, y gracias a usted por habernos acompañado. Pase una excelente tarde.